¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio, a este tercer episodio del podcast de qué hablamos cuando hablamos de escribir. Para los que no me conocen y ven este podcast por primera vez, mi nombre es Macarena Cárcamo, soy escritora, cuentista, guionista chilena, así que bienvenidos a este podcast. Y este tercer episodio vamos a hablar sobre el arte del cuento. Así que a ti que te gusta escribir, que recién te estás iniciando o que ya llevas un training total, qué mejor también escuchar ciertos tips de esta escritora Macarena Cárcamo. Empecemos con el arte del cuento. Comencemos este nuevo episodio. Entonces comencemos por preguntarnos ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que se enfoca en un solo conflicto o idea principal. Tiene pocos personajes, incluso mientras dos o menos, mejor. El cuento suele centrarse en una situación o momento específico. Cada palabra, cada frase deben estar orientadas a una idea principal. La intensidad del relato de un cuento está diseñado para capturar la atención de inmediato. Un cuento ofrece una experiencia intensa y deja una impresión rápida. Si hacemos una analogía entre cuento y novela, podemos decir que un cuento es una fotografía narrativa de un momento crucial, mientras que una novela es una película en donde se desarrolla una historia en mucho más tiempo. A propósito que estamos hablando de cuentos, me gustaría invitarlos a que escuchen en Spotify, solamente está en Spotify, un pequeño podcast que yo hice que se llama Cuentos con Sentido. Ahí está la narración de 10 u 11 cuentos, ya no me acuerdo, ya lo hice el año pasado. Y lo bueno también de estos cuentos que como yo también soy actriz, invité a amigos actores para que ellos también interpretaran las voces de mis personajes. Yo era la narradora y ellos eran las voces. Y simulábamos un estilo radioteatro. Lo pasamos muy bien y salió bastante bien el podcast, me encanta. Y agradezco también a mis amigos actores que también participaron. Así que los invito, Cuentos con Sentido, que está en Spotify, para que puedan también escuchar estos cuentos narrados y también actuados. Son cuentos que aproximadamente duran 10 minutos, aproximadamente. Pero bueno, volvamos en materia. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con la profundidad y la evolución de ellos en un relato tan breve? A diferencia de una novela, los personajes están menos desarrollados. Más bien, suelen presentar una emoción o un conflicto central. Pero aún así, el protagonista debe en estas pocas páginas tener una transformación al final de la historia. Para que se entienda con un mayor ejemplo, quiero hablarles de un cuento muy famoso donde el protagonista presenta un cambio de principio a fin. El cuento se llama El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Yo creo que muchos lo conocen, ¿cierto? Bueno, quienes no lo conocen, este cuento nos habla de una intensa locura que tiene el protagonista. Está escrito en primera persona y nos habla de cómo mató a un viejo, lo descuartizó y lo enterró debajo de unas tablas en el suelo de la habitación. El hombre pensó que su crimen era perfecto y nadie lo iba a descubrir. Pero, ¿por qué lo mata? Porque le perturbaba el ojo del viejo, porque sus ojos eran nublados. El viejo tenía cataratas. Y además, por el parecido a los ojos de los buitres, que los echaban continuamente. Para no contar el cuento en detalle, al final, su propio remordimiento y paranoia lo llevan a la confesión del crimen. Recuerden que él pensaba que nadie lo descubriría, ¿cierto? Porque era el crimen perfecto. Pero el latido del corazón de su víctima lo atormentó hasta la locura. El viejo estaba muerto, pero el hombre seguía escuchando el corazón. Cuando hablamos de este ejemplo de cuento, podemos decir que el protagonista tuvo en un relato tan breve una transformación. Él siempre estuvo loco, pero la evolución fue su paranoia. Lo mató. Era el crimen perfecto. Pero el hombre, frente a la policía, confesó con desesperación porque el latido del viejo no dejaba de escucharlo bajo las tablas de la habitación. Yo les recomiendo que lean este cuento o escuchen los audiocuentos en YouTube o donde sea, porque es bastante interesante, tiene un montón de análisis también. Edgar Allan Poe era fascinante a la hora de escribir y eran cuentos bastante breves. Ahora, ¿qué nos pasa cuando queremos contar una historia?
¿Cómo saber si una obra puede servir para cuento o novela? Recuerdo el año pasado, yo asistí a un taller de escritores, en donde todas las semanas debíamos presentar un cuento con técnicas narrativas, todas distintas. Bueno, eran todas técnicas que el profesor J.C. Sánchez, que es profesor y gran amigo, nos pasaba, porque también me incluyo, que a veces uno escribía una historia con tanta información que los compañeros o el mismo profe nos decía, esto sirve para novela. ¿Y por qué daba para novela y no servía para cuento? Porque había muchos personajes en la historia. Recuerden que en cada relato los personajes deben tener un solo motivo. Si agregamos muchos personajes, pasan muchas cosas en distintos escenarios, o sea, se forman varios arcos narrativos. Y en un cuento solamente tiene que haber uno solo. Como herramienta podemos ocupar también los flashbacks. Los flashbacks se ocupan para poder conversar hacia atrás, para poder recordar otros personajes, para poder recordar otros escenarios. Entonces, ¿podemos hablar de otros episodios en un cuento? Sí, pero ocupando flashback. No todo el rato ahí contando, sino que simplemente, por ejemplo, yo puedo estar tomándome un café en un cuento. En un cuento yo puedo decir que mi personaje se está tomando un café con una amiga. Todo el cuento ocurre en esa cena del café. Pero la amiga le puede contar que peleó con el novio, salió con la mamá de compras o simplemente que dentro de todo este episodio terminaron una noche de Navidad desastrosa. En el podcast que yo les hablaba, Cuentos con Sentido, existe un cuento que se llama El perdón de Dios, que parece estar narrado en primera persona, porque la protagonista no deja de hablar, pero el narrador sí existe. En este cuento, Mireia le cuenta a su psiquiatra, mientras está internada en un penal, cómo y por qué mató a su esposo. Es un cuento con dos personajes, pero el psiquiatra jamás habla. La narración de este cuento sucede en una sola escena. Ocupé los flashbacks para que la protagonista pueda contar su historia y así mantener la atención en el relato. O sea, cuando se enamoró de él, cuando se casó, cuando él la maltrataba, etcétera, 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 etcétera. Si hablamos del sentimiento como escritor que uno le da hacia un cuento, uno puede decir que es genial escribir un cuento porque el cuento es rápido, no te demoras nada, no así como una novela que puede durar años de escritura. Pero me pasa que siento que no se le entrega al cuento un mayor sentimiento o emoción en esta obra. Porque en tu mente dura tan poquita la historia y tienes una idea tan clara que puedes demorarte entre 3 o 4 días para escribirlo, ¿cierto? A veces incluso menos. Entonces la escribes y se te va de tu mente. No así con la novela. Uno en la novela como escritor pasa por muchas emociones al igual que los personajes. Pero en el cuento, ok, hay un solo conflicto. Termina tu cuento de escribir 3, 4 días como había dicho o quizás menos y se acabó. Se te fue de tu mente y se te acabó. Ya no existe. Como, ya, volvamos a escribir otra historia. Yo tengo la suerte de vivir las dos experiencias. Tengo mi novela Aksan, ¿ya? Y ahora mi libro de antología que prontamente, yo creo que en un mes más ya lo voy a publicar. Mi libro se llama Sin Dios ni Ley. Y son un montón de cuentos. Pero bueno, si a mí me hacen elegir, ¿qué me gusta más? A mí me gusta la novela. A mí me gusta ese proceso largo, esa sensación de amor y odio en la historia. Sé por los comentarios que las personas que ven o escuchan este programa son escritores. Así que sería bueno también que pudieras escribir qué es lo que más te gusta, si te gusta escribir cuentos, qué tan extensos también los cuentos, o también si te gustan las novelas, si te gustaría escribir una novela o ya tuviste la experiencia de escribir la novela. Así que deja los comentarios para poder conocerte y para poder todos saber qué es lo que más gusta. Ahora hablemos de la estructura al escribir un cuento. Todo cuento debe tener una técnica. El cuento, como les dije, tiene un formato único que requiere precisión y claridad en la narración. La estructura del cuento debe ser la siguiente: protagonista, objeto de deseo, fuerza antagónica. Para tener claro qué es lo que motiva al protagonista a cumplir ese deseo. Entonces, debemos pensar en la motivación y en el propósito que él debe tener. Paréntesis. No es llegar y escribir una historia.
Si en un relato no se cumple con la estructura de cuento, es imposible llamarlo cuento. Esa narrativa debería llamarse crónica o simplemente relatos, pero no cuentos, porque tiene que tener esta estructura. Recuerden nuevamente, está el protagonista que tiene que tener un objeto de deseo. Hay una fuerza antagónica que impide que el protagonista lo cumpla. Entonces el protagonista tiene que tener una motivación y también un propósito para llegar a su fin. Ahora al final, si se cumple o no se cumple, ya eso depende del autor. Les daré un ejemplo con respecto a la motivación y al propósito que un personaje debe tener en un cuento. Ojo, pongan atención. Juan decide cruzar una puerta. Ese es el objeto del deseo. Porque detrás de ella, él sabe que está la carta que le dejó su mamá al momento de partir. Juan siempre vivió como huérfano y nunca supo por qué su mamá lo abandonó. Ese es el conflicto del cuento. Entonces, el objeto del deseo de Juan es cruzar la puerta para leer la carta. Su motivación es salir de las dudas. Él quiere saber por qué me abandonó, por qué he vivido tanto tiempo sin mi mamá. Aquí encontramos el conflicto interno del protagonista. También es súper importante. Cuando llegamos al propósito, que es el para qué, porque desde ahí él sabrá la verdad. Porque desde ahí, así él podrá tomar decisiones en su vida. Porque desde ahí, él podrá cambiar su opinión con respecto a lo que le dijeron o se imaginó. Desde la lectura de la carta, él tendrá otro juicio u opinión. El antagonista en esta historia pueden ser sus propios miedos a descubrir la verdad, y esa será una fuerza antagónica que lo impulsa a arrepentirse al cruzar también esa puerta. Esa fuerza fácilmente lo puede hacer retroceder, lo puede hacer preguntarse, ¿lo hago o no lo hago? O simplemente alguien o un familiar puede ser ese antagonista que no quiere que se sepa la verdad. Bueno, ojalá que se entienda. Si no, escríbanme para que en otro episodio podamos hablar sobre la estructura de cuento. Pero no se olviden de este triángulo que existe, donde está el objeto del deseo del protagonista, está la motivación y está el propósito. Y la fuerza antagónica que impide que él llegue a su destino, al objeto que él desea. Como ya sabemos de lo que es estructura de un cuento, quiero que hablemos de los errores más comunes al escribir un cuento. 1. Exceso de elementos o detalles secundarios. Ellos pueden desviar toda la atención del conflicto, reduciendo el impacto del cuento. La idea es que sea un formato breve. El cuento necesita una estructura muy centrada. Otro error, personajes planos. Es común que los personajes no tengan un mayor desarrollo en un cuento, ¿cierto? Un desarrollo más intenso, más extenso. Pero es importante que aunque sean simples, sean auténticos y coherentes. Verosímil, como decía mi profe. Otro error, no revisar lo suficiente. A pesar de que sea un cuento breve, 10 hojas máximos, los cuentos deben ser revisados en cada párrafo cuidadosamente. Eso es súper importante. Otro error, hacer énfasis de algo que en realidad no tiene sentido. Por ejemplo, si hablas que Juanita llevaba unos zapatos azules. Si tú dices eso, es porque los zapatos tienen un sentido en el cuento. Pero si no tiene sentido, no lo digas. Eso confunde mucho al lector. Podríamos seguir conversando sobre esto y otros temas, pero ya el programa se está acabando, así que dejen en los comentarios si tienen preguntas, si les gustaría que estuviéramos hablando de algún otro tips de escritores, todo relacionado con la escritura. Así que no dudes en mencionarlo y escribirme por YouTube, por Spotify. Ya estamos aquí para aprender todos juntos y para animarlos al mundo de la escritura. A mí me costó muchos años, mucho tiempo dedicarme a la escritura y a decidirlo como tal. Yo recuerdo cuando yo era niña, tenía 12 años, ya quería escribir y estaba escribiendo un cuento y lo boté a la basura. Y después pasaron décadas, yo creo que habrán pasado 2 décadas prácticamente. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo hago para escribir? ¿Qué se necesita escribir? Y de verdad que uno a veces como que se pierde. Yo me sentía súper perdida porque es como, ¿cómo comienzo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Y cuando lo decidí tuve que empezar a tomar talleres también para poder saber de qué se trata. Porque uno puede escribir cualquier idea, cualquier historia, pero también cada cosa tiene su estructura. Entonces es súper necesario. Entonces este programa por eso es tan importante para mí
poder comunicar y dar estos tips, porque así también voy comunicando, yo también voy recordando. Prontamente voy a lanzar mi antología de cuentos, así que les voy a avisar para que puedan obtenerlo si ustedes gustan. Pensamiento para terminar el capítulo de hoy, y el pensamiento es de Jorge Luis Borges, escritor, poeta argentino, y dice lo siguiente: que otros se enorgullezcan por lo que han escrito. Yo me enorgullezco por lo que he leído. Y los dejo cordialmente invitados para los que quieran conocer mi obra Axan. Los que están en Latinoamérica pueden encontrarlo en la web www.buscalibre.com, y si están acá en Chile, en la librería Antártica, www.antartica.cl, y también en la editorial Siech, siechediciones.cl. Y quienes quieran conocerme más pueden visitar mi web macarenacárcamo.cl. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad, de este podcast que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? Un beso fuerte, nos vemos para el próximo capítulo.